Estás viendo Exaltación en Casa. Hemos estado trabajando en toda esta semana acerca del propósito de Dios. Y hemos hablado desde la semana pasada acerca de algunos propósitos que necesitamos establecer en nuestras vidas. Hablamos de algo que prácticamente para muchos sigue siendo una incógnita, como resolver qué es el propósito de Dios, o inclusive preguntarse o resolver la pregunta, ¿para qué nací? Entonces todavía para muchos esa pregunta es compleja, pero lo que se quiere hacer con esta serie de enseñanzas es orientarte en cosas que Dios sí nos está pidiendo por hacer, para que podamos descubrir hacia dónde Dios nos está llevando. ¿Cuántos quieren descubrir el destino que Dios tiene para su vida? ¿A cuánto les gustaría saber cuál es el plan que Dios tiene con cada uno de ustedes? Amén. Entonces, fíjate, lo que hoy vamos a aprender son 3 propósitos de vida que se van a sumar a los 2 anteriores de la semana pasada. La semana pasada pudimos hablar acerca de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En pocas o simples palabras, Dios lo primero que quiere para nuestra vida es que Él sea el centro de todo. Vamos, dile a esa persona que tienes a tu lado: Dios quiere ser el centro de tu vida. Y lo otro que Dios quiere para nosotros es aprender a amar al prójimo. Lo primero tiene que ver con adoración. Así como estábamos ahorita gozándonos, que hay algunos que estaban gritando, otros que estaban saltando. Eso es una cuestión de actitud. Adoración no tiene que ver con el cántico, tiene que ver es con la actitud que tú tengas de reconocer a Dios en tu corazón. Y lo segundo es vivir en comunión, saber que no estamos solos, que hay una comunidad de creyentes, hermanos en Cristo, que necesitan siempre reunirse para poder compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios se comparte, y eso es lo que necesitamos entender. Y en estos 3 propósitos que vamos a ver hoy, se van a sumar estas 2 estrategias de Dios. Adoración y comunión tienen que ver con 2 estrategias que necesitamos hacer. Y la palabra dice en Romanos 8:28 lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Me enseñaron que todo lo que pasaba en la vida era porque Dios quería. Pero según lo que dice el apóstol Pablo acá, él lo que está diciendo es: no todo lo que te pasa viene de parte de Dios. Pero cuando tú aprendes a amar a Dios y a caminar en el propósito de Dios, todo el cielo está dispuesto a favor tuyo. Cuando entendemos esto, vamos a entender ahora 3 propósitos que tenemos en esta tierra. Y el primer propósito que vamos a ver hoy es el propósito de cultivar madurez espiritual. Es necesario cultivar madurez espiritual. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Me gustaría saber esto. Mira, Dios no quiere que sencillamente nos reunamos en una iglesia solo para escuchar un mensaje bonito. Dios lo que quiere y busca es que a través de la iglesia y a través de la comunión con Dios haya un crecimiento espiritual. Hay personas que no ven lo que otros ven, es por la ausencia de ese crecimiento espiritual.
Mientras unos ven desastres, otros ven milagros. Y eso tiene que ver con la percepción que hay en tu espíritu. Por lo tanto, Dios quiere que aprendamos a tener madurez espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? A través del conocimiento de su palabra. Cuando conocemos las Escrituras, conocemos más de Dios. Y al conocer de Dios, cuando tú conoces a una persona, eso te da garantía del conocimiento que tú tienes de cómo es, cómo actúa y cómo Él puede hacer que las cosas funcionen a favor tuyo. Entonces siempre será necesario aprender a entender su palabra. ¿Y qué hace la palabra en nuestra vida? Desarrolla el carácter. Dile a esa persona que tienes a tu lado: Dios quiere desarrollar tu carácter. La escritura no es para que usted coloque versículos bonitos en la casa como si fueran amuletos de protección. La escritura quiere generar en nosotros transformación. Por lo tanto, una vida transformada es una vida funcional en el propósito de Dios. Ahora quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Porque Hebreos capítulo 6, verso 1 dice lo siguiente: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. La madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver con asumir compromisos y responsabilidades. Entre más responsable soy, más maduro estoy evidenciando que estoy actuando. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que aprendamos a ser maduros en el espíritu. Y la madurez es algo que única y exclusivamente se consigue con el discipulado. O sea, para poder ser maduro, debo aprender a ser discípulo de Cristo. El proceso de discipulado es un proceso de aprendizaje, donde yo reconozco que hay cosas que yo no sé, pero necesito aprender. Por ejemplo, usted posiblemente no sabe cómo ser papá o cómo ser mamá. O inclusive puede que no sepa cómo funcionar en un cargo que le dieron en una empresa. Y para eso necesita un proceso ¿de qué? De aprendizaje. Hay personas que dicen: este muchacho lo parí yo, esta muchacha la parí yo la crío como quiero. No, para poder inclusive ser papá y ser mamá, hasta ser hijo, necesitamos aprender. Nadie nos enseña en la vida cómo es un matrimonio, pero después que usted se casa es que comienza la verdadera escuela. Y hay personas que dicen: no, pastor, es terrible casarse. Ya ahorita nadie cree en el matrimonio, porque piensan que el matrimonio son solo etapas bonitas. Pero es que la vida no es fácil. Y el matrimonio es un equipo de trabajo que tiene que estar tanto en las buenas como en las malas. Entonces Dios lo que quiere es discipular nuestra vida para que aprendas a sobresalir cuando estés bien y aprendas a soportar cuando las cosas no estén tan bien. Entonces necesitamos ser discípulos. Un discípulo es un aprendiz. El problema es que ahora queremos ser tan profesionales que no necesitamos que alguien nos enseñe nada. Yo quiero arriesgar mi vida y yo me tengo que dar el totazo porque quiero aprender de esa forma. Déjeme decirle, alguien ya se llevó el totazo y va a terminar igual o peor que otra persona que no supo entender el ser aprendiz. La humildad de corazón te ayuda a reconocer que lo que otra persona te enseña es bueno. Entonces necesitamos siempre ser aprendices. Le pongo un ejemplo. Usted se imaginaría un bebé recién nacido, qué tierno, qué bonito, y que de repente se quedara en una etapa donde no crece más. ¿Qué haría usted con un bebé
que tiene 10 años, pero su cuerpo parece un bebé de 3 meses. Usted dice, uy, qué tierno, se quedó eternamente bebé. Los que tienen bebés saben que tener bebés de 3 meses en su casa no es nada agradable, sobre todo porque sabe que tienen que atender en esa etapa de su vida todas las peticiones que el bebé tiene a través del llanto. Y por otro lado usted diría, lamentablemente si este bebé no crece es porque hay algo que está mal. Entonces lo que Dios quiere para nosotros es que podamos crecer. Dios no quiere dejarte en la misma estatura espiritual. Dios quiere crecimiento para ti. Pero para poder crecer hay que tener disposición de corazón. Señor, quiero aprender a ser tu discípulo, Señor. Entonces la gente que se somete en un proceso de aprendizaje, de enseñanza, son los que saben ser discípulos, porque el que sabe ser discípulo sabe enseñar. Si tú quieres enseñar a tus hijos, primeramente tienes que aprender. Si tú quieres hablarle a alguien afuera de Cristo, tú tienes que someterte a este aprendizaje. Porque estos son procesos de vida. Dios le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos. Él dijo, hagan discípulos. No digo, vayan y hagan la oración de fe para que muchos se salven. Vayan y le dicen a la gente que se reúna en un templo. No, él dijo, vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo es el que ve la realidad de otra forma. Mira, Hebreos 5:12 dice lo siguiente: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dice, dicho esto, de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Tremendo lo que el autor dice. Se lo voy a poner de una forma simple. En vez de ser maduros, son inmaduros. Fue la forma hermosa como prácticamente el autor del libro, que se lo atribuyen al apóstol Pablo, dijo a la generación a la que le estaba hablando: lo que pasa es que ustedes no pueden comer alimentos sólidos sino tetero. En pocas palabras, son inmaduros. De una forma bonita y elegante los llamó inmaduros. Porque él dijo, en vez de que ustedes estén enseñando a otros, siempre tengo que repetirles las mismas cosas básicas del evangelio o de la vida misma. Entonces, crecimiento es madurez y madurez es discipulado, ser discipulado. Y hay áreas de nuestra vida espiritual que necesitan crecer. Hay personas que necesitan crecer para vencer la tentación. Hay otras que necesitan crecer para ser más obediente a Dios. Otras necesitan crecer para tener más disciplina. Otras necesitan crecer para aprender a amar a otras personas. Otras necesitan crecer para manejar su carácter. Y dice, pastor, ¿y todo eso está en la Escritura? Todo esto está en la Escritura. Manejar tu carácter, tener una disposición diferente para amar a la gente, para hacer otras cosas distintas de como la sociedad lo ve, está en la Escritura. Y eso es crecimiento. Entonces necesitamos crecer. El segundo propósito que necesitamos en la vida es el propósito de cultivar el servicio. El primero es cultivar la enseñanza a través de ser discípulos maduros. Lo segundo es cultivar el servicio. Como dije anteriormente, no estamos solos. Estamos rodeados de una comunidad de gente y estamos en ciertos sectores donde nos acompaña la gente. Entonces Dios siempre piensa en gente como familia. La Escritura dice que somos la gran familia de Dios. Y si somos la familia de Dios, primero necesitamos aprender de la palabra y lo segundo que necesitamos hacer es aprender a servir. ¿Cómo puedo servir, pastor? Es una pregunta que muchos se pueden hacer y estamos dispuestos a ayudarlos a servir a Dios. Entonces, mire lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 4:10 para que podamos comprender este aspecto de cultivar el servicio. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás
el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios no quiere que la iglesia como tal se parezca unos a otros. Dios quiere que la iglesia se parezca en la actitud de Cristo. Eso lo quiere hacer a través de actos de servicio. Cada uno ponga al servicio de los demás lo que Dios le ha entregado a sí mismo. Pastor, ¿cómo voy a pensar en los demás si tengo tantos chicharrones encima? Puedes resolver tus chicharrones, tus problemas, tus complejidades, pero eso no te impide que tú puedas ayudar a otro. Es más, ayudando a otro, Dios también te va a ayudar a ti. Muchos de los líderes o gente que hemos tenido la oportunidad de formar, en ocasiones han tenido inconvenientes fuertes, porque no creas que porque el hecho de que le sirve a Dios o es un líder o es un ministro de Dios no va a vivir problemas. Pero en la formación de ese liderazgo que hemos tenido mi esposa y yo que formar, en una ocasión había un hombre que tenía un problema financiero fuerte. Estaba pasando por una crisis financiera. Y le dije, ve y me visitas a una familia en tal lugar y le llevas una palabra. Listo, pastor, yo voy. Y fue a visitar la familia. Cuando visita la familia, comienzan allí y esta familia le comenta a este hombre lo que estaban viviendo. Le digo, es que estamos pasando un problema financiero que ni se imagina lo que estamos pasando. Pero usted que viene como líder, yo sé que usted nos va a ayudar. Yo sé que usted nos va a dar una palabra porque usted fue enviado para ayudarnos a ser levantados. Y esta persona no sabía qué decir. Cuando comienza a decir, ¿qué les digo? Y este me escribe por interno, me dice, pastor, pero esta persona está pasando un problema. ¿Qué le puedo decir yo? Y es lo mismo que estás viviendo tú. ¿Qué es lo que te gustaría que a ti te dijeran? Que todo va a estar bien y que tal. Diles eso. Y cuando él les hablaba eso, él sentía que las palabras que soltaba eran para él. Porque cuando tú te dispones a servir a otros, Dios comienza también a ayudarte a ti. Servicio tiene que ver con ministerio. Es más, la palabra ministerio se traduce como servicio. O sea, si hay alguien que quiere servir en el ministerio, tiene que aprender a servir. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir a los demás. Usted quiere aprender a crecer en el espíritu. Número 1, aprenda la palabra. Número 2, disponga un tiempo para servir. Acá usted dice, pastor, ¿puedo servir en la iglesia? Claro que lo puede hacer y te vamos a preparar de cierto modo. No es una preparación de 5 años para que tú estés apto. Lo que vamos a hacer es prepararte primeramente como discípulo para que tu corazón entienda cómo se debe servir. Y las tareas que aquí hay en la iglesia son pequeñas tareas. ¿Por qué tengo que prepararte 5 años para que tú puedas atender a alguien y ubicarlo en una silla? El servicio es lo que va a ayudarte a ti a enamorarte más de Dios. El servicio te va a apasionar por entender qué es lo que Dios tiene para tu vida. La gente está perdida porque está aislándose de Dios y está sacando a Dios de su vida, de su corazón, y ya no le gusta servir en estas cosas. Pero servir te va a ayudar a disponer tu corazón para que Dios haga en ti lo que hasta el día de hoy estás esperando que haga. Ministerio es servicio y servicio es ministerio. Si usted dice, es que él es pastor, un pastor porque tiene que servir. El pastor no es un título, el pastorado no es un cargo, igual que los otros ministerios. Ser apóstol no es un título, ser apóstol no es un cargo. Ser apóstol es una responsabilidad de servir a los demás. Y necesitamos creyentes que aprendan a servir a los demás. Con eso se le va a ir la titulitis de la cabeza y vamos a tener un corazón dispuesto para que mucha gente
crea que el Dios que nos ha llamado a nosotros también los llamó a ellos para hacer cosas grandes y poderosas en sus vidas, y nada les va a faltar, porque el Dios de los cielos estará con ellos todos los días de sus vidas. Dios quiere respaldar tu vida. Entonces, cuando tú aprendes a servir, también entendemos que servir nos lleva a tener significado en la vida. Hay gente que dice: pastor, yo siento que mi vida no tiene sentido. Me levanto temprano, trabajo, hago esto, hago aquello, hago acá, y me devuelvo a la casa y no tengo sentido. Como hay otros casos que hay gente que se levanta a las 12 del mediodía como si fueran la 1 de la madrugada, porque se siente, no es que esté la hora de dormir, y se levantan y dicen: no sé qué hacer. Disponen de todo el tiempo y aún así se sienten sin sentido. Cuando alguien se siente sin sentido en la vida, es porque su vida no está conectada con un propósito. Y para conectar tu vida con un propósito, número uno, tienes que amar a Dios, porque vida es Dios. Dios es vida. Número dos, gente. Congregarse, reunirse, estar compartiendo la palabra de Dios, eso es propósito. Tres, aprender a escuchar y aprender a entender la palabra, eso es propósito. Cuarto, servicio. Servir a otras personas, eso es propósito. Por eso dijo Jesús: el que quiera ser más grande tiene que aprender a hacerse el más pequeño. La grandeza no es imponerte como lo mejor de lo mejor. La grandeza es saber arrodillarte con el que necesita, es saber orar por la persona que está pasando por un problema, es saber comportarte con aquellos que tienen ciertas dolencias y ciertas necesidades en la vida. ¿Sabes una cosa? A mi esposa y a mí, y quiero que esta iglesia lo entienda, y cuando crezcan los mentores y se levante esa generación de hombres y mujeres que van a llevar palabra, quiero hacerles entender lo siguiente: a nosotros no nos importa el estrato social ni el estatus que esa persona considere de vida. Lo que nos importa es que si tú existes es porque Dios tiene algo grande que hacer contigo. Lo que nos importa es que tú tienes un valor muy grande para Dios. Lo que nos importa es que tú tienes un destino glorioso que Dios quiere cumplir en ti. Eso es lo que nos importa, porque para nosotros eso es servicio. Esta semana que pasó visitamos algunas familias y fuimos y llevamos una palabra, y esto es por allá, y a veces uno se pierde, pero ¿sabes qué? Llegamos y cumplimos y llevamos la palabra y compartimos y abrazamos a la gente y listo, porque queremos servir. No un pastorado de que no, él es el pastor inalcanzable allá. Ministerio no es solamente para el pastor. Ministerio es para toda la iglesia. Servicio, abrir una puerta. La gente que está afuera tomando la temperatura, uy, qué fastidio, ¿para qué? Eso es parte de la vida, y lo hacemos no para molestarte ni fastidiarte, lo hacemos por tu bien, por tu cuidado, porque los amamos, porque queremos que usted pase una hermosa experiencia, no algo terrible en la vida. Pero eso es servicio. Servicio hace que tu vida tenga sentido. Hay gente que cree que el sentido es el éxito. Entre más tenga, más cree que es importante. Hay gente que cree que sentido de vida tiene que ver con el estatus. Entre mayor reconocimiento tenga, siente que realmente su vida tiene valor. Hay gente que cree que sentido de vida tiene que ver con el sueldo. Uy, entre más gane, mejor soy para los demás. No, sentido de vida y vida significativa es cuando tú tienes un propósito de servir. Porque no necesitas un curso para servicio, solo necesitas cultivarlo a través de la puesta en práctica de pensar lo que otra persona está pasando o necesitando. Y por último, cultivar el testimonio. Es el tercer punto o el tercer propósito que vamos a ver hoy. Cultivar el testimonio. Primero, la madurez espiritual, que tiene que ver con
tener procesos de discipulado. Quiero aprender la palabra porque la palabra me va a ayudar a crecer espiritualmente. Número 2, servicio. Quiero ayudar a otros porque ayudando a otros, Dios me ayuda a mí mismo. Número 3, testimonio. Porque cuando hablamos de testimonio, estamos hablando del amor de Dios. Uy, pastor, yo pensé que testimonio era que yo tenía que portarme bien, no fumar, no beber, no bailar pegado, porque si hago esas cosas entonces doy mal testimonio. Mira, dar mal testimonio tiene que ver con el hecho de que tú te olvides de Dios. Cuando tú solamente olvidas lo que Dios hace en tu vida, ya estás dando mal testimonio. Cuando tú dices, no importa lo que Dios ha hecho, lo que me importa es esto, estás dando mal testimonio. Porque cuando hay un juicio, siempre en el juicio hay dos personas que siempre están interviniendo en un juicio. Aparte del acusado y el que está defendiéndose, está el juez y están los testigos. El juez es el que tiene que interactuar con ambas partes. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué no hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste? Que muestra, que recibe las evidencias y que muestra todo lo que tiene que ver en el panorama para dar un decreto a favor o en contra de una persona. Pero los testigos no tienen que hacer nada de eso. Los testigos solo tienen que decir lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon o lo que ellos vivieron. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas has visto tú de Dios? ¿Cuántas cosas has escuchado de Dios? ¿O cuántas cosas tú has vivido con Dios? Usted no necesita un curso para dar testimonio a alguien. Usted solamente dice de dos maneras lo que Dios ha hecho en su vida. Número 1, a través de las experiencias y milagros que usted ha recibido. Y número 2, a través de tu forma de vivir. Como tú vives, hablas. Es que a mí no me importa lo que piensen los demás. Es que no tiene que importarte lo que piensen los demás. Lo único que te tiene que importar es lo que Dios quiere hacer contigo y cómo quiere hacerlo contigo. Cuando tú abres tu boca y comienzas a decir, hey, tú sabes que recibí un milagro de Dios, estaba esperando una oportunidad laboral y me puse a orar y toqué muchas puertas y parecía que todo estaba difícil, pero así vieron de repente y me llamaron y me dijeron, tienes una oportunidad, ven para acá, vamos a hacerte una entrevista. Y pasaste la entrevista cuando habían otras personas concursando también y tomaste el puesto y Dios te da el trabajo. ¿Acaso eso no es una oportunidad para decirle a alguien, Dios sabe abrir puertas cuando parece que no hay ninguna abierta? ¿Acaso cuando alguien está enfermo y comenzamos a orar y la persona dice, es que yo me puse a orar y creí en Dios y me sané? ¿Cuántos versículos bíblicos estás usando? Ninguno. Porque ser testigo es solamente hablar de las vivencias de Dios en tu vida. Ser testigo es solamente de comentarle a la gente lo que has aprendido de parte de Dios, lo que has experimentado. No necesitas hacer un curso. Porque si yo te digo, mira, es que el Señor te dice en la palabra, en el versículo tal, de tal parte, tal cosa, dice la Escritura eso, arrepiéntete porque te vas al infierno. ¿Usted cree que la persona me va a escuchar? Hoy ya nadie quiere escuchar ese mensaje, ese psicoterror que se metió durante mucho tiempo, porque la gente quería, hey, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Sí, es cierto. La venida del Señor está más cerca que nunca, pero necesitamos ser testigos. Necesitamos hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En la Escritura hay un pasaje de un personaje que lo llaman el endemoniado gadareno, no ganadero. No era que tenía ganado, era que estaba endemoniado y vivía en Gadara. Y dice que tenía una gran cantidad de demonios. No quiero entrar
en ese otro pasaje o en esa historia. Pero tenía una gran cantidad de demonios y Jesús llegó al lugar y se enfrentaron cara a cara. Y los demonios inmediatamente comenzaron a moverse, a sacudirse. ¡Ey! No nos molestes. Y Jesús le dijo: yo no los molesto. Los mismos demonios dicen: permítenos ir a ese hato de cerdo. Váyanse. Solo la presencia de Jesús fue suficiente para liberar a ese hombre. Y se fueron a los cerdos y los cerdos se lanzaron por un precipicio. Y este endemoniado que ya era libre, ya estaba libre, la gente no lo creía, pero estaba libre. Jesús dice: me voy. ¿Y saben lo que dijo este hombre? Yo me voy contigo. ¿Quién no quisiera seguir a Jesús? Todos estamos acá para seguir a Jesús. Pero ¿saben lo que Jesús le dijo a este hombre? No, usted no se viene conmigo. Usted se va para su casa y le cuenta a todos lo que viviste conmigo. ¿Saben la experiencia poderosa de eso? No hizo un curso de leyes teológicas para saber cómo decir el testimonio bendito de la liberación que vivió. Solo contó lo que había vivido. ¿Y sabe lo interesante de esta historia? Que llegó a una ciudad llamada Decápolis. Eran 10 ciudades unidas, pegadas una al lado de otra. Y este hombre, que era endemoniado, que no hizo curso de liderazgo, que no se preparó en muchas cosas, sino que vivió una experiencia, se la contó a la gente de 10 ciudades y 10 ciudades comenzaron a seguir a Cristo. Porque cuando tú te determinas a contar lo que Dios hace en tu vida, la gente dice: yo quiero ese Dios, yo quiero tener de eso, yo quiero un milagro como ese. ¿Cómo lo obtuviste? Y usted le va a decir: venga que le enseño el camino. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Aprende a reunirte en familia, aprende a leer la palabra, aprende a servir para que aprendas a hacer testimonio a las naciones de que cosas grandes van a acontecer en tu vida y Dios nunca se olvidará de ti en ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos: hagan todo esto y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo no se acabará sin que la gloria de Dios sea derramada en todas las familias de Bogotá. Este mundo no se acabará hasta que usted abra su boca y comience a decir las experiencias que Él ha hecho en su vida. Necesitamos entender esto. Mira, 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 20, ya para concluir, dice lo siguiente. El 18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿La tarea para quién es? Para todos. Reconciliar a la gente con Dios. Y el verso 20 dice: así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros y dice: hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. ¿Cuántos quieren una vida con propósito? ¿Sabes? Vi un estudio la semana pasada donde la gente que se aísla de su propósito es gente que tiene problemas emocionales y psicológicos. Son más propensos a problemas depresivos, de ansiedad y problemas que tienen que ver con el destino que Dios tiene para su vida, porque reciben una carga y su vida se siente insignificante. Tú vales mucho para Dios. Eres importante para Dios. Y lo que Dios quiere hacer contigo tienes que atenderlo. Hay cosas que pueden esperar.
hay cosas que tú tienes que decir: un momento, déjame ordenar mi vida con Dios. Quiero concluir con esta frase y quiero que se ponga de pie. Encontrarás el éxito en la vida cuando dejes de tratar de incluir a Dios en tus planes y en su lugar le pidas a Dios que te incluya en los suyos. Cuando tú le dices a Dios: Señor, este es el plan que tengo, ayúdame, no es éxito. Éxito es reconocer que Dios tiene un plan y que tú le dices: quiero encajar en tu plan. Porque es preferible ser reconocido en los cielos, y aún en las tinieblas te van a reconocer haciendo lo que Dios quiere, que te reconozca la sociedad y que te aplauda, pero al final nunca para Dios hiciste nada. Lo importante no es que te concentres en tus planes. Lo importante es que tus planes se alineen al propósito de Dios. Como dije la semana pasada, no es que te excluyas de tener metas en la vida, porque pareciera algo egoísta, no. Es que en las metas de tu vida, dile: Señor, estas son mis metas. ¿Qué tienes para mí donde yo pueda hacer lo que tú quieres y también ver lo que yo deseo en mi corazón? Este es un tiempo para decir: Señor, yo quiero rendir mi vida para ti. Yo quiero conocer tu propósito. Yo quiero conocer tu destino. Que tú puedas entender que no se trata de los títulos, que no se trata del reconocimiento social. Hay gente que dice: no, yo no sirvo a Dios porque para eso estudié medicina, para eso estudié derecho, para eso estudié. Eso es un título, es un cartón, eso no eres tú. Esa es tu profesión. Lo que eres tú es lo que tú aprendes a hacer por la gente. Porque si tú eres médico y no sabes atender a la gente, de nada te sirvieron los años de estudio. Si tú eres doctor o eres abogado y no usas el derecho para ayudar a la gente, de nada te sirvió ese cartón en la pared. Ser cristiano y no saber ayudar a nadie es no saber por qué yo acepté a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo en esta hora. Y no te lo digo para que digas: no, es que me quiero arrepentir delante de Dios. Tú sabrás cómo está tu condición en tu corazón. Yo no soy juez, yo solo soy testigo. Y los testigos solo hablan de las experiencias buenas, agradables y perfectas que han vivido en la presencia de Dios. Cuando tú aprendas, número 1, a amar a Dios, adorarlo. Número 2, vivir en comunidad, compartir con cristianos. Porque si tu entorno está lleno de amigos, pero no de Cristo, al final te vas a confundir. Número 3, madurez, discipulado. Tenemos una escuela de discipulado que tiene el valor de 0 pesos. Porque Cristo ya pagó todo en la cruz. Solo se conecta virtualmente 1 hora a la semana para aprender de la palabra de Dios. Ciertos temas que son necesarios aprender para, número 4, aprender a servir. Usted puede tener mucha disposición de servir, pero si no es entrenado para saber cómo hacerlo, puede cometer muchos errores. Porque discipulado forma carácter y servicio es la evidencia de que tú dominas tu carácter para que Cristo sea obrando a través de ti. Y por último, ser testimonio a las naciones de que hay un Dios grande y sobrenatural y poderoso que está llenando mi vida, llenando mi casa, llenando mi familia, porque ninguno se va a perder por causa de lo que Dios quiere hacer a través
de nuestras vidas. Usted verá milagros poderosos ocurrir esta semana. Usted verá milagros poderosos ocurrir en su vida, solo por cumplir con estos 5 propósitos que sí o sí o sí son parte de la ley de Dios. Dios dice: la vida en la tierra es la puesta en práctica de lo que vamos a vivir en el cielo. En el cielo adoramos a Dios. En el cielo amamos a los hermanos. En el cielo servimos a Dios. En el cielo también crecemos a través de la madurez. Y por último, en el cielo solo somos testimonio, porque ser testigos es en esta tierra. Hay 2 cosas que no se pueden hacer en el cielo. Número 1, pecar. Y número 2, predicar. Ya en el cielo no se predica. En el cielo glorificamos el nombre del Rey. ¿Cuántos dicen en esta hora: yo quiero aprender a vivir con un propósito? Yo quiero aprender a tener una vida con sentido, que sea significativa, primeramente en la voluntad de Dios, para que Dios me abra paso en lo que Él ha puesto en mi corazón.